Bienvenidos y buenas tardes a su canal Gracia Divina. En este momento estoy aquí ya dispuesto para darle continuación a estos estudios que hemos estado teniendo sobre la doctrina de la gracia. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha concedido de estar una vez más aquí ya para presentarle la Escritura con relación a otro tema de la gracia y de esta doctrina tan maravillosa que tenemos por conocer y por darle cada día más el sentido que realmente tiene esta doctrina para nosotros. Así que antes de comenzar y entrar en detalle de lo que consiste, vamos a presentarnos a Dios en una breve oración. Oremos. Señor, te damos las gracias en este momento por tus misericordias y tus bondades. Gracias por este tiempo que nos has concedido en este momento aquí para tener tu palabra. Perdona todas nuestras faltas y errores y haz que podamos, Señor, tener un tiempo para tu gloria y para tu honra y la edificación de nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, como les estaba diciendo, estamos aquí ya listos para comenzar este tema que nos ocupa en el día de hoy. Como pudieron ver en la introducción de este video, donde aparecían varios temas de los que ya hemos estado tratando durante esta serie, y hoy precisamente nos toca el tema titulado La glorificación. Ya los temas anteriores que habíamos visto tenía que ver con la santificación posicional, la santificación progresiva o experimental, y el anterior que subí trataba sobre la preservación del cristiano o la perseverancia de los santos. Así que en este momento hablaremos un poco más acerca de estos temas de la gracia con el tema la glorificación, que es lo que le sigue a la perseverancia de los santos. Y bueno, vamos a entrar en detalle ya para hacer este video un poquito más breve que los otros que hemos traído para la gloria y la honra del Señor. Vamos a estar mirando qué significa la palabra glorificación. El significado de esta palabra en el diccionario de la Real Academia de la Ciencia Española dice que aquí nos habla acerca de la alabanza encarecida que se tributa a algo digno de honor. Es como una estimación o un aprecio. Como segunda definición, es una acción y efecto de glorificar o glorificarse. La alabanza o una alabanza exagerada a una persona o cosa. Hasta ahí lo que hemos dicho sobre la definición de la glorificación es con relación a lo que es Dios. Cuando nosotros alabamos encarecidamente a Dios, lo estamos glorificando a través de nuestras alabanzas y a través del reconocimiento de todos los atributos que tiene Dios, de su santidad, de su amor, de su misericordia, de su bondad para con nosotros. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para glorificar a Dios, lo estamos haciendo reconociendo todas las virtudes que Él tiene y que nos manifiesta a nosotros. Es una estimación o un aprecio grande que también nosotros sentimos hacia Él. Esto también glorifica al nombre de Dios. También dice que es una acción y efecto de glorificar, o sea, de alabar y de glorificarse. Dios también, a través de sus atributos, Él se glorifica hacia Él mismo cuando nos salva, cuando nos da su bondad, cuando Él es fiel con nosotros, con lo que ha prometido, con lo que Él ha dicho. Él se glorifica hacia sí mismo. Y también somos nosotros las criaturas también llamados a glorificar también el nombre de nuestro Dios. También la glorificación
ya en el aspecto de nuestra vida, o sea, nosotros que seremos glorificados, que es el tema que nos vamos a estar centrando en este momento, acerca del trabajo que hace Dios de glorificarnos a nosotros, de hacer en nosotros algo que se llama la glorificación. Entonces la glorificación en nosotros es la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos, es decir, de todos los que son salvos en la condición eterna. Aquí, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que esta glorificación es la eliminación final que hace Dios de nuestra naturaleza de pecado. Nosotros tenemos una naturaleza con una inclinación natural hacia el pecado, hacia lo que a Dios no le agrada. Y eso es desde que nacemos, ya nacemos con esa inclinación o predisposición para pecar. A los niños no los enseñan a pecar. Ellos de por sí ya eso lo traen, como decimos, de fábrica, lo traen ya. Y aun cuando somos salvos y aun cuando ya somos justificados y somos santificados en Dios, todavía en nosotros queda un remanente todavía de tendencia al pecado, una lucha constante contra él. ¿Por qué? Porque es que eso es algo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, que no se va cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos trae a su iglesia, cuando ya estamos en sus caminos, sean el tiempo que sea, hayamos crecido o hayamos sido santificados progresivamente y estemos en un estado alto de santificación. Con todo y eso, nuestra inclinación todavía sigue. Lo que pasa es que el Espíritu que Dios nos ha dado ahora es quien controla las pasiones de la carne, es quien la sujeta al servicio de Dios, pero todavía ellas están ahí. Y eso, nosotros somos testigos de esas inclinaciones. De manera que de alguna manera eso tiene que llegar a un final. Así que esta glorificación, cuando se termina el periodo de la santificación, comienza entonces la glorificación. Una vez que ya hemos sido, o sea que cuando nosotros nos muramos, ahí estaremos esperando el día de la redención de nuestros cuerpos, cuando Dios nos va a resucitar y en la resurrección ya vendremos con un nuevo cuerpo, ya un cuerpo glorificado. Ya ahí es el comienzo de la glorificación y el final de la santificación. Así que de esto es de lo que está tratando este tema, este significado. También nos habla de que la culminación de la santificación es a lo que nosotros llamamos glorificación. La glorificación del creyente tiene lugar cuando Cristo venga en su segunda venida a este mundo. Mientras estemos en este cuerpo y estemos vivos y estemos en este cuerpo, no vamos a ser glorificados, todavía no. Porque la glorificación, como lo veremos más adelante, reúne ciertos requisitos que tienen que suceder en nosotros para que sea el hecho realmente de la glorificación. En este momento podemos experimentar la justificación, el perdón, la santificación posicional y la santificación progresiva o experimental. Lo podemos experimentar hoy en nuestra vida, en nuestro andar. Solo podremos experimentar la glorificación, el estado de la glorificación, solo cuando Cristo venga en su segunda venida y nos lleve con él. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, nos dice el apóstol San Pablo, porque ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé atrás lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí con esto? Que ahora conocemos en parte y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es claro, porque ahora mismo no estamos en ese tiempo de perfección absoluta. Ahora nosotros somos llamados perfectos, somos llamados justos, somos llamados santos, santificados, somos llamados incluso buenos. Y todo esto somos llamados en Cristo, debido a la santificación posicional que adquirimos cuando una vez creemos en el Señor Jesucristo. Esto sí lo podemos nosotros estar experimentando en el momento que creemos en el Señor. Pero no es todavía lo perfecto. Lo perfecto es cuando Cristo venga y entonces nos levante. En esa otra dimensión, después de la muerte, o cuando Cristo venga, es el momento exacto que comienza la glorificación. Y es donde comienza la perfección, donde ya no tendremos pecado, ya no tendremos situaciones que nos golpeen, ya esa inclinación que nosotros ahora tenemos y experimentado hacia el pecado, contrario a Dios, ya eso no va a estar. O sea que ahora mismo, como Pablo dijo, que ahora nosotros vemos como por un espejo oscuramente, porque pasa que en el tiempo de Pablo los espejos donde uno se veía el rostro, esos espejos no proyectaban una imagen tan exacta como ahora, sino que se podían ver, pero algo opaco. Pero ahora, en el día de hoy, nosotros miramos un espejo de estos que tenemos y podemos vernos cualquier mancha o cualquier cosa que tengamos en nuestro rostro. Asimismo, Pablo compara que cuando llegue lo que es perfecto, entonces podremos vernos realmente como somos. Y podemos entonces, con los ojos glorificados, podemos también ver a Dios. De eso se trata. Cuando llegue lo perfecto. Y eso vendrá después de la venida de Jesucristo. También nos dice en Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una comparación que hace Dios acerca de su cuerpo y de nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo resucitado, cuando Él fue resucitado por el poder de Dios, ese cuerpo glorificado del Señor, donde, como la Escritura nos enseña, que no tenía limitaciones de la carne, donde que Jesús podía entrar estando las puertas cerradas, podía entrar, podía salir. Él tenía ya ese cuerpo condiciones en sí mismo que le daban la condición de glorificación. Nosotros, nuestros cuerpos también serán resucitados a la imagen de ese Cristo resucitado. Pero eso, claro, eso será en el momento de la venida de nuestro Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará, esa es la palabra para glorificar, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo donde nosotros habitamos ahora, que es santo porque fue apartado del mundo, pero todavía no es santo como pudiéramos decirlo, sin pecado. No. Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese cuerpo de la gloria del Señor es un cuerpo sin pecado. Ahí sí ya no hay más tendencia al pecado, ya ahí es cero contaminación, cero pecado. A eso es a lo que llamamos la glorificación, a esa transformación que Dios nos hace para capacitarnos para poder tener una habitación con Cristo
en la gloria, en el cielo. ¿Ve? Y Dios lo hace con el mismo poder con el cual Él sujeta todas las cosas a sí mismo. Él ejecuta ese poder transformador para condicionar nuestro cuerpo y nuestra vida para poder vivir con Él en el cielo. En 1 Corintios 15, 51 al 58, también podemos leer lo que aquí dice. He aquí os digo este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Vamos a verlo hasta ese punto, incorruptible. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nuevamente aparece la palabra transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida, donde los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa palabra incorruptible es que no se corrompen, no tiene nada que ver con suciedad, con pecado, no tiene nada que ver con que cambie su estado de pureza. A eso es a lo que llamamos la glorificación, a esa transformación, a cómo queda el cuerpo después de la transformación, alejado de la humillación nuestra que tenemos en este momento, de las inclinaciones que tenemos ahora hacia el pecado. Y esto lo hace Dios por el poder con el cual Él puede sujetar hacia sí mismo todas las cosas. O sea, Dios no solamente ejecuta un poder transformador en el momento en que el pecador es transformado de la vieja naturaleza pecaminosa a la nueva naturaleza con el Señor. Hay un poder que Dios ejerce en nosotros para traernos del mundo y transformarnos por medio de su regeneración y santificarnos. Todo esto lo hace Dios para preservar nuestra vida hasta el tiempo en que nos introduzca a la glorificación. Y Dios siempre lo hace a través de su poder y no del poder que nosotros podamos ayudar a Dios para... nosotros vamos a llegar y vamos a perseverar y llegar al estado de glorificación justamente por el poder que de Dios actúa en nosotros para su gloria y para su honra. Dice también, continúa diciendo, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes son los que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo? Porque dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto que muere, mortal, se vista de inmortalidad. Otra de las condiciones que tendrá nuestro cuerpo resucitado en la glorificación. Seremos inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad para que se cumpla esa escritura. Esto mortal es nuestro cuerpo de carne. Aunque seamos salvos ya y tengamos la promesa de la salvación y la seguridad de la misma, aún así con este cuerpo no podemos heredar el cielo. Este cuerpo tiene que morir y ser transformado en el caso de aquellos que estén vivos en el momento de la venida de Cristo y resucitados aquellos que hayan muerto en Cristo, para que nuestros cuerpos sean adaptados, para que sean condicionados para tener una vida celestial con el Señor. Por eso es que hoy día nuestro cuerpo, a través de la santificación progresiva, se va conformando a la imagen del Hijo de Dios, para que cuando llegue el momento de nuestra glorificación,
ya nosotros estemos muy cerca de ese estado de glorificación. Dios va a completar este estado de glorificación cuando Cristo venga en su segunda venida. Vamos a leer el próximo texto, se encuentra en 1 de Juan 1:3. Continúa conmigo en este canal, no te vayas, porque en estos temas, en estos otros 3 versículos que aparecen, habrá más información sobre este tema de la glorificación. Dice, 1 de Juan 1:3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Este versículo es un poco más de lo mismo que hemos venido tratando. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. O sea, ahora en estos momentos, que ahora somos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener toda la confianza de que seremos glorificados en el Señor. Porque le vamos a ver tal como Él es. Vamos a ser semejante a Él. Semejante, no igual a Él, porque igual que Dios no hay nadie, igual que Cristo no hay nadie, pero vamos a ser semejantes. Como criaturas glorificadas tendremos mucho más alcance de conocimiento, de sabiduría, de amor, de adoración. Todo lo que nosotros hagamos va a ser perfecto, pero limitado al estado de criaturas. Por eso es importante entender este estado de glorificación. Siempre nos está hablando la Biblia de una transformación, de ser nosotros conformados a la imagen de su Hijo. Siguiente texto, Romanos 8, 28 y 28 al 30 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este texto podemos ver que para Pablo era algo cierto y seguro que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, estas cosas les van a ayudar para bien. Esto es con aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque Dios, a este texto bíblico se le llama como la cadena perfecta de Dios, la cadena del amor de Dios perfecto. ¿Por qué? Porque te da una secuencia de acontecimientos que suceden a los creyentes, ¿ve? A los que antes conoció, o quiere decir a los que antes amó, a los que antes tuvo esa amistad y relación con Él, a estos también justificó, a estos también predestinó, a estos también santificó y a estos también glorificó. Es una cadena que sigue y cuando una y otra vez se dice a los que, a estos también hizo esto y a estos también hizo aquello, significa que es a los mismos tipos de personas. O sea, a quien amó, santificó, a quien santificó, a ese perdonó, al otro justificó, a ese mismo y a ese mismo lo glorificó. Es una cadena que sucede con las mismas personas. Por eso hablamos de que es imposible que una persona que haya sido amada por Dios, justificada por Dios, santificada por Dios, no sea al final glorificada por Dios. Porque esto es una cadena inquebrantable, porque eso no se quebranta, porque es el poder de Dios el que nos ayuda a nosotros en nuestra preservación y en la perseverancia en el camino del Señor. Dios no solamente nos trae del mundo, sino que Él también, como el Padre amoroso, vela por nosotros, cuida por nosotros, y al final, como Cristo dijo y oró en el capítulo 17 de San Juan, y oró por los discípulos, por los que Dios le había dado, y dijo: yo los guardé en tu nombre y ninguno de ellos se perdió.
Y no te ruego solo por esto, te ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que es un ruego, una intercesión que Cristo hace por estas personas para asegurarse de alguna manera que lleguen al reino de los cielos. O sea, que a estos que Dios les dio, no solamente sean perdonados y justificados, sino que sean glorificados. De eso se trata, de esa constancia, esa cadena. A estos también glorificó. Bendecido sea el nombre del Señor. En 2 Corintios 5, del 1 al 4 también nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esta morada terrestre que se le llama a nuestro cuerpo es como un tabernáculo que si lo perdemos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Entonces nuestros cuerpos hoy día, en el proceso de la santificación, gemimos. El cuerpo gime porque desea ser librado de esa atadura que todavía el pecado ejerce sobre nosotros, y gime por ser como Adán antes del pecado, que era perfecto, libre de pecado. Entonces nuestro cuerpo, de alguna manera figurada, él está como clamando por ser librado totalmente, llegar a esa perfección, a ese estado de glorificación como antes, como cuando estaba Adán en esa condición a la imagen de Dios perfecto, sin pecado. Aún la naturaleza misma nos dice ahí Pablo que gime y aún está como de dolor de parto, esperando ser también librada de esa maldición con que fue maldita, producto también de ese pecado. Entonces hay un gemido en nuestro cuerpo por salirse de esa situación terrible de pecado y de control de la maldad a veces en nuestras vidas. Gracias a Dios que tenemos el poder de Él para poder gobernar nuestros deseos, nuestras pasiones, para la gloria y la honra de su nombre. Romanos 8:22 nos dice, el penúltimo versículo nos dice, porque sabemos que toda la creación aún gime y aún está como dolor de parto, lo mismo que les dije ahorita, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, otra palabra para la glorificación, o sea, la redención de nuestros cuerpos mortales. Nosotros creemos en una resurrección corporal. Dioss va, como dijo el apóstol Pablo, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Pero esta resurrección viene desde el cuerpo que teníamos antes. Porque hay otro texto donde nos dice que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en nosotros, también resucitará o vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, nosotros no creemos en la recreación de un cuerpo, nosotros creemos en la resurrección, que resucitar es volver a la vida a aquello que murió. No podemos creer de ninguna manera que una vez que nosotros estamos muertos, una parte de mí murió y la otra está viva con el Señor. Eso es, que el cuerpo está en el cementerio, pero mi alma está viva disfrutando con Cristo, y la del pecador cuando muere está en el infierno. Eso todavía no es en ese momento de la muerte que uno parte para allá y el otro parte hacia allá. Eso estamos muertos, inactivos, hasta el día de la resurrección. Porque cuando el Señor viene, el Señor lo que va a hacer,
a resucitarnos a nosotros. Pero si nosotros de alguna manera estamos vivos en alguna parte, entonces no existió en mí realmente esa muerte total y radical. Tenemos que morir para ser resucitados. Y eso lo alcanzamos cuando Cristo venga en su segunda venida. Leemos el último texto bíblico. En Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos somos nosotros. Para nosotros poder resplandecer como el sol en el reino del Padre, allá al lado de la muerte, tenemos que ser glorificados antes para poder experimentar para que en nosotros se manifieste ese resplandor, esa gloria. Tenemos que ser glorificados antes de irnos con Cristo. En la resurrección ya resucitamos con ese estado de glorificación para estar con el Señor. En la conclusión vamos a decir que esta doctrina nos alienta para que podamos seguir esperando y experimentar la glorificación de nuestro ser para estar con Cristo por siempre. Esta doctrina nos alegra saber y conocer estas cosas, nos da a nosotros la confianza y la seguridad en Cristo de que nuestra glorificación está por llegar, está por venir, y que si algunos quizás piensen que tal vez ni llegue, ese no es el problema. Usted no puede dudar de su estado de glorificación futuro. ¿Por qué? Porque no es a través de tu poder que tú logras llegar a ese estado de glorificación. Recuerda que el Señor, a los que los llamó, a estos también los glorificó, a estos también los santificó, a estos también los perdonó, a estos también la cadena esa de la que ahorita le hablé será efectiva en nosotros, y ninguna de las ovejas del Señor se perderá. Ninguna. Aunque haya alguna que supuestamente se extravíe, el Señor contará al final, y si hay alguna que le falte, Él la va a buscar y la traerá de regreso. Así que quítense con estas palabras, porque el Señor está con nosotros. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo y que Él reciba la honra y la gloria de todo lo que estamos haciendo. Si este estudio te ha gustado y es primera vez que lo estás oyendo, le voy a pedir que se suscriba a este canal, que active la campanita y que lo comparta para que muchos puedan también ser testigos de esta bondad de Dios, de traernos a nosotros este estado de glorificación. Así que Dios les continúe bendiciendo y Él reciba la gloria y la honra. Amén.